Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de Redoneso, de nivel 1, y vengo a presentaros la primera clase virtual de esta segunda evaluación del curso académico 2015-2016 o la 10ª clase virtual del curso completo 2015-2016. En esta clase virtual vamos a ver el tema 1 del bloque temático 1 de asignatura de tecnología, los elementos de un ordenador, los dos primeros temas de la asignatura de matemáticas del bloque temático 3 de la segunda evaluación, el tema 1 o 2, geometría plana y las relaciones y propiedades de las figuras geométricas en el plano. Y por último veremos también los temas 1 y 2 del bloque temático 1 de la asignatura de ciencias naturales de la segunda evaluación, donde veremos la vida de la Tierra y los seres vivos. Para llevar a cabo esta clase virtual, pues os he preparado una presentación en PowerPoint donde iremos viendo cuáles son los puntos más importantes de cada uno de estos temas que acabamos de comentar. Empezamos, como viene siendo habitual, por la asignatura de tecnología y empezamos a estudiar el sistema informático. Recordad que un sistema informático se compone de tres grandes grupos fundamentales. Por un lado tenemos el hardware, que es la parte física, donde se encuentran los periféricos como la pantalla, el teclado, el ordenador, el ratón, etc. En segundo lugar tenemos el software, que sería la parte lógica, donde encontramos el sistema operativo, los programas informáticos que hemos introducido en el ordenador, etc. Y en tercer y último lugar tenemos el factor humano, que también se denomina usuario. Respecto a la función del ordenador, pues tendremos la entrada de información, el almacenamiento de información, el procesamiento de información y la salida. La entrada se puede llevar a cabo mediante la inserción de información en la pantalla, mediante el teclado, por ejemplo, y la salida, para que os hagáis una idea, sería, por ejemplo, la impresión de un documento. El ordenador, por otro lado, se compone de 4 secciones fundamentales o básicas. La unidad lógica y aritmética, denominada ALU, es un circuito digital que calcula las operaciones aritméticas y operaciones lógicas, también llamado corazón del ordenador. Tenemos también, por otro lado, la unidad de control. Su función es buscar las instrucciones en la memoria principal, decodificarlas y ejecutarlas. En tercer lugar tenemos la memoria y en cuarto los dispositivos de entrada y salida del ordenador, que son los que se utilizan para poder obtener datos del exterior y devolver los resultados de la información procesada por el ordenador. Si pasamos a estudiar algunos de los elementos del ordenador más detenidamente, por ejemplo la unidad central o CPU, es la torre con la fuente de alimentación y con determinados conectores. Tiene distintos dispositivos periféricos conectados a sí misma. Por un lado tienen la placa base, que es la pieza fundamental del ordenador a la cual se conectan todos los demás componentes. Tenemos también el chipset, que es un conjunto de chips encargados de controlar determinadas funciones en el ordenador. Tenemos la BIOS, que sería el sistema básico de entrada y salida de información. Los puertos de comunicaciones, que son el enlace desde el ordenador y el mundo exterior, y los elementos integrados. Muchos de los elementos se encuentran integrados en la placa base en lugar de ir en forma de tarjetas de expansión. Por ejemplo, pues tenemos los controladores de dispositivos, la tarjeta de red, las tarjetas de sonido, tarjetas de vídeo, etc. Los periféricos, dependiendo de su función, distinguiremos varios tipos. Podemos tener de esta forma periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de entrada y salida, de almacenamiento, etc. Si pasamos a estudiar los periféricos más importantes de un ordenador, tendríamos el teclado, que sería el periférico de entrada por antonomasia. Tiene varios subconjuntos de teclas, como el teclado alfanumérico, el numérico, las funciones y cursor. Tenemos también, por otro lado, el ratón, que es un dispositivo electrónico que permite dar instrucciones al ordenador. Tenemos un monitor, que sería el elemento de comunicación con el usuario. Un escáner, por ejemplo, sería un periférico de entrada que explora los caracteres escritos o gráficos impresos en una hoja de papel y los traduce en señales eléctricas para poder almacenarlos y procesarlos en el ordenador. Y por último, la impresora, que sería un dispositivo periférico de salida que es capaz de plasmar y obtener en papel los textos e imágenes procesados y archivados en el ordenador. Respecto al sistema operativo, es el soporte lógico de todos los programas informáticos. Y si nos centramos un poco en el almacenamiento de la información, existen diferentes valores de almacenamiento. Tenemos por un lado el byte, kilobyte, megabyte y gigabyte, en ese orden de capacidad. El byte sería la unidad más pequeña y el gigabyte sería la unidad más grande. Tenemos también distintos tipos de memorias. Tenemos la memoria ROM, que es aquella memoria solo de lectura para poder almacenar el programa básico de iniciación, y la memoria RAM, que es la memoria para poder procesar y almacenar datos. También tenemos algunos dispositivos magnéticos, como el disco duro, el disquete o disco flexible, para poder almacenar datos de forma de memoria, pero también tenemos otros dispositivos ópticos que también nos pueden ayudar tanto a almacenar memoria como a la entrada de información en el ordenador, por ejemplo los CDs, los DVDs, la flashcard, y también tenemos dispositivos extraíbles como el pendrive o el memory flash, que hoy día son muy utilizados, o las unidades de zip, que son unidades de compresión. También tenemos problemas en los sistemas, ya que hay en ocasiones que se puede permitir accesibilidad violando las normas establecidas.
Para poder garantizar la seguridad del sistema informático destacan 3 métodos. En primer lugar, codificar la información mediante una criptografía. En segundo lugar, vigilar la red o tecnologías protectoras en tercer lugar como firewalls, anti-spyware, antivirus, etc. También podemos realizar una copia de seguridad, ya que si se nos daña o infecta el equipo, estas copias nos pueden permitir frecuentemente la recuperación o restauración del ordenador. Los virus son programas informáticos que tienen como objetivo causar la alteración del sistema informático. Y por último, el password o passphrase son métodos de seguridad más útiles y efectivos que permiten el acceso a una determinada información mediante una inserción de una clave. Con esto vamos por finalizar la asignatura de tecnología y vamos a pasar a estudiar los 2 primeros temas de la asignatura de matemáticas. Comenzamos en el tema 1 estudiando la geometría plana, que es la parte de la geometría que considera las figuras cuyos puntos están situados en el plano. Respecto a los elementos básicos de la geometría tenemos 3. En primer lugar, el punto, que es el elemento geométrico adimensional que describe una posición. El punto podría definirse como la intersección de 2 líneas, por ejemplo. La recta es una serie infinita de puntos alineados en una misma dirección, y el plano es el ente ideal que solo posee 2 dimensiones y que contiene infinitos puntos y rectas en él. Otros conceptos de la geometría del plano que deberíamos de conocer son la semirecta, que se define como cada una de las 2 partes en que un punto divide una recta; el segmento, que es un trozo de una recta contenido entre 2 puntos; el ángulo, que sería la superficie limitada por 2 semirectas con el mismo origen; al origen común se le denomina vértice del ángulo y a las semirectas los lados del ángulo. Y por último, el semiplano son cada una de las 2 partes en las que una recta divide un plano. Respecto a los postulados geométricos, son aquellas propiedades que cumplen los elementos geométricos que surgen de la simple observación. Por ejemplo, que existen infinitos puntos rectas y planos, que por un punto pueden pasar infinitas rectas y planos, que 2 puntos determinan una y solo una recta a la cual pertenecen ambos puntos, que por una recta pueden pasar infinitos planos y forman un haz de planos, que una recta y un punto exterior a ella determinan un plano, que la recta determinada por 2 puntos de un plano está incluida en dicho plano, que a un plano o recta pertenecen infinitos puntos y que también existen infinitos puntos exteriores, y que 3 puntos no alineados determinan un plano. En el tema 2 empezamos a estudiar las clasificaciones de las rectas. Las rectas pueden ser fundamentalmente en 2 grupos, secantes o paralelas. Las secantes son aquellas que se cortan en un punto, y por ello pueden dar lugar a 2 grupos distintos. Tendríamos por un lado las rectas secantes perpendiculares, que son aquellas rectas que se cortan y forman un ángulo recto al cortarse de 90 grados, o las rectas secantes oblicuas, que son aquellas rectas que al cortarse forman un ángulo que es distinto de 90 grados. Otro gran grupo de las rectas hemos dicho que eran las paralelas, que son aquellas que por más que prolonguemos no conseguimos que se corten. Y luego también en este tema 2 estudiamos los ángulos. El valor de un ángulo se mide en función de su amplitud, y las unidades en las que se mide es en grados, minutos y segundos, por lo que se usa la forma sexagesimal para poder medirlos. También se puede medir el ángulo con un transportador, que es un útil de dibujo. Y los ángulos se clasifican en ángulos rectos, que son aquellos que están formados por 2 rectas perpendiculares cuya amplitud es de 90 grados, ángulos llanos cuya amplitud es de 180 grados, ángulos agudos cuya amplitud es menor de un ángulo recto, es decir, menor de un ángulo de 90 grados, ángulos obtusos cuya amplitud está comprendida entre 90, que es el ángulo recto, y 180, que es el ángulo llano. Cóncavos son todos aquellos ángulos que tienen una amplitud menor de 180 grados, es decir, que cualquier ángulo agudo u obtuso es un ángulo cóncavo. Y convexo son aquellos ángulos que tienen una amplitud mayor de 180 grados. También estudiamos las relaciones entre los ángulos, ya que los ángulos pueden ser complementarios si la suma de los 2 ángulos es un ángulo recto, suplementarios si la suma de los 2 ángulos da lugar a un ángulo llano, consecutivos si tienen el mismo vértice y un lado común, adyacentes si son 2 ángulos consecutivos pero sus lados no comunes forman una línea recta, y opuestos cuando sus lados son semirrectas opuestas. También estudiamos los conceptos de mediatriz y bisectriz. Recordad que la mediatriz es la recta perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio, y la bisectriz es la semirrecta que divide al ángulo en 2 ángulos iguales, cuyo extremo también es el vértice del ángulo. Con esto vamos por finalizar la asignatura de matemáticas y vamos a pasar a estudiar los 2 primeros temas de la asignatura de ciencias naturales. En el tema 1 estudiamos los factores que hacen posible la vida en la Tierra, que se pueden agrupar en 3 grandes grupos. Por un lado tenemos la atmósfera, que es una capa de gases que rodea la Tierra y la protege de la excesiva radiación solar. Esta capa deja pasar la luz visible con la que se pueden realizar los procesos vitales para los vegetales, por ejemplo la fotosíntesis. El segundo gran grupo sería la temperatura. La distancia entre la Tierra y el Sol se podría decir que no es ni muy lejos ni muy cerca,
y lo cual permite que la temperatura, tener una temperatura aproximada en la Tierra entre 13 y 15 grados, que permite que exista el agua en estado líquido en la Tierra. El tercer gran grupo de factores que hace posible la vida en la Tierra, además, es el agua, ya que es esencial para el desarrollo de la vida. En ella se realiza la totalidad de las reacciones químicas de nuestro metabolismo y también resulta ser reguladora de la temperatura. Respecto a la materia viva, pues estudiamos que es la sustancia de la que está constituido un ser vivo y que se caracteriza por estar compuesta de bioelementos y biomoléculas. Los bioelementos son los elementos químicos de la tabla periódica que forman parte de la materia orgánica, como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Y las biomoléculas, también llamadas principios inmediatos, son las combinaciones de los bioelementos formando moléculas como, por ejemplo, el agua, sales minerales, que serían los principios inmediatos inorgánicos, o los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que serían los principios inmediatos orgánicos. También estudiamos la organización de la materia viva. Para poder constituir la célula, que es la unidad funcional del ser vivo, la materia viva se debe de organizar. Y si pasamos a estudiar esa organización desde el nivel más pequeño al nivel más grande, tendríamos el nivel atómico como nivel más sencillo y fundamental, es decir, el nivel más pequeño, que lo componen los bioelementos, algunos elementos químicos, como el azufre, el fósforo, el sodio, el potasio, etc. El nivel molecular consistiría en la formación de biomoléculas, es decir, la formación de esos compuestos a partir de los bioelementos, como son el agua, los azúcares, etc. El nivel macromolecular sería la unión de biomoléculas anteriores para formar moléculas aún más grandes llamadas macromoléculas, como por ejemplo las proteínas, los ácidos nucleicos, etc. Y el nivel celular sería la zona o los elementos de niveles anteriores se unen, originando estructuras bien organizadas. Estas estructuras se denominan orgánulos celulares, que están separados del exterior mediante una membrana, que es la membrana plasmática. Si pasamos a hablar ya de la célula, podemos centrarnos en su estructura, donde se pueden distinguir tres partes fundamentales. Por un lado tenemos la membrana plasmática, que es la envoltura que rodea la célula de la que hemos hablado anteriormente, el citoplasma, que es el líquido situado entre la membrana y el núcleo que contienen los orgánulos, y el núcleo, que es la esfera que contiene toda la cromatina formada por material genético. Respecto a la morfología celular, las células poseen distintas formas dependiendo de la función que vayan a llevar a cabo. Pueden ser células epiteliales, si van a formar parte de la piel, células nerviosas, si van a formar parte del sistema nervioso, células musculares, si van a formar parte de un músculo, etc. Pero las funciones de la célula son tres fundamentales. En primer lugar tenemos la nutrición, que sería la función que se encarga de la incorporación de alimentos del medio externo al interno y aprovechar dichos elementos para poder obtener energía. La entrada de esas sustancias al interior de la célula se puede llevar a cabo mediante dos procesos, el proceso de ósmosis o de endocitosis, y para la obtención de energía se llevan a cabo dos tipos de reacciones. Las reacciones catabólicas o catabolismo consisten en obtener energía a partir de la destrucción de las sustancias nutritivas que ya han entrado en la célula, y las reacciones de anabolismo o anabólicas consisten en la síntesis de sustancias complejas a partir de sustancias más simples. Y durante estas reacciones de anabolismo se consume la energía que se ha obtenido anteriormente en reacciones de catabolismo. Otro gran grupo de funciones de la célula es la función de relación, donde la célula se relaciona con el medio y con otras células recibiendo estímulos y produciendo respuestas. Por ejemplo, desplazamientos por el medio, para lo cual las células llevan a cabo el desarrollo de cilios o flagelos, pseudópodos, que son especies de pies, o unas fibrillas que les permiten moverse. Y por último, las células también pueden llevar a cabo la función de reproducción, que permite que a partir de una célula progenitora se originen dos o más células descendientes. Este proceso se puede llevar a cabo mediante procesos de bipartición, gemación o esporulación. También estudiamos en este tema el origen de la vida. En un principio se creía que los seres vivos procedían de la materia inanimada, produciéndose por generación espontánea. Pero las últimas investigaciones indican que los seres vivos aparecieron en los océanos en la era precámbrica. Allí se agruparon y encerraron en gotas, originando los denominados coacervados, que pudieron dar lugar a los primeros seres vivos. En el tema 2 pasamos a estudiar las características de los seres vivos. Todo ser vivo se compone de materia orgánica, lleva a cabo actividades encaminadas a la obtención de beneficios para sí mismo, extrae y transforma energía del medio para construir y mantener su propia materia, reacciona ante estímulos procedentes del entorno o de otros seres vivos y, por último, produce seres vivos semejantes a sí mismos. Si los pasamos a estudiar los seres vivos, como hemos estudiado anteriormente las células, también llevan a cabo las tres grandes funciones, como son la nutrición, la relación y la reproducción. En el caso de la nutrición de los seres vivos se puede agrupar en dos grandes grupos, nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa.
La nutrición autótrofa la producen ellos mismos a partir de sustancias inorgánicas, como por ejemplo en el caso de la fotosíntesis que se lleva a cabo en los vegetales. Y la nutrición heterótrofa se alimenta de la materia orgánica producida por otros organismos, por ejemplo, en el caso de los grandes depredadores cuando se están comiendo su presa, cuando un león come a la gacela, por ejemplo. Y también llevan a cabo la función de relación, que consiste en percibir variaciones internas o en el medio y responder ante ellas. Y por último, llevan a cabo la función de reproducción, que es la función que realizan para poder perpetuar la especie y que existen diferentes tipos en el caso de los seres vivos. Tenemos una reproducción asexual, donde los hijos surgen de un solo individuo a través de procesos de bipartición, gemación, esporulación. Puede haber también una reproducción sexual, donde se lleva a cabo la unión de dos células especiales denominadas o llamadas gametos. Y también puede existir una reproducción alternante, ya que algunos seres vivos en cada generación cambian su tipo de reproducción. Si una generación se reproduce de forma sexual, su descendencia llevará a cabo una reproducción sexual mediante la unión de dos células gaméticas. Y por último, en este tema 2 también estudiamos la clasificación de los seres vivos que se lleva a cabo en 5 grandes reinos. El reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino metafita o vegetal y el reino metazoo o animal. En alguna de las páginas de este tema 2 de la segunda evaluación de la asignatura de Ciencias Naturales, veréis una tabla, resumen, donde podéis ver las características fundamentales de cada reino, qué tipo de células lo componen, cuál es el tipo de alimentación de estos animales que componen estos reinos, etc. Este tipo de tabla es muy importante que la repaséis de cara al examen, ya que es un resumen que está muy bien hecho. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta primera clase virtual de esta segunda evaluación del curso académico 2015-2016 o, visto de otra forma, la 10ª clase virtual de este curso académico 2015-2016. Espero que os haya servido de ayuda para poder ver cuáles son los puntos más importantes de estos primeros temas de la segunda evaluación y simplemente recordaros que si tenéis cualquier duda, pues os podéis poner en contacto conmigo para poder ayudaros en todo lo que pueda. Nos vemos por aquí el lunes que viene y seguiremos viendo los siguientes temas de esta segunda evaluación. Un saludo, hasta luego.